Bueno, hemos estado viendo hasta hace un momento las posibles soluciones al conflicto intersubjetivo de intereses. Explicamos la autocomposición, la autodefensa, perdón, primero, luego la autocomposición directa e indirecta y finalmente la heterocomposición pública. Ahora, ¿cuál es la razón que justifica el proceso y cuál es su finalidad? La razón que justifica el proceso es básicamente erradicar la llamada fuerza ilegítima, erradicar la fuerza ilegítima y sustituirla a través de, o solucionarlo a través de un método de debate dialéctico. Esta es la razón básica que justifica ese proceso, esta contingencia, esto que estamos planteando como proceso. O sea, erradicar la fuerza ilegítima. Allí es donde tenemos que poner el foco central. ¿Y esto cómo? A través de un método de debate dialéctico. Por eso es que tenemos distintos tipos de fuerzas que ustedes tienen que observar. Tenemos una fuerza ilegítima, que es aquella que se desarrolla, se cumple sin el respaldo de la norma y sin la emisión de esa fuerza a través de una autoridad legítimamente constituida. Eso es lo que llamamos básicamente una fuerza ilegítima. Tenemos la fuerza legítima, que es aquella que se ejerce en base a la norma vigente y a través de una autoridad legítimamente constituida, pero también tenemos la llamada fuerza legitimada, ¿no? Que es lo que explicábamos hace un momento con la autodefensa, esto de defender la posesión, de ejercer el derecho de retención en la legítima defensa, en las restricciones y límites al dominio, cuando uno dice, no, esta rama me está obstruyendo el desagüe cloacal y yo, o esta raíz, y por lo tanto quiero cortarla, bueno, estamos ejerciendo fuerza para la solución del conflicto de intereses. Pero esa fuerza es una fuerza legitimada. Por eso es que tenemos fuerza ilegítima, fuerza legítima y la otra, finalmente, que es la llamada fuerza legitimada por la norma vigente. ¿Cuál es la finalidad? Acá hay, digamos, una doble finalidad que se busca a través de este proceso, de este método de debate dialéctico que pone fin al conflicto de intereses. Tenemos una finalidad pública que se transforma, se manifiesta como un deber ser por parte del Estado, en tanto y en cuanto tiene que garantizar dentro de ese proceso lo que es el debido proceso legal, o sea, las garantías constitucionales vigentes que deben estar en ejercicio, visualizadas en el marco de ese proceso judicial. Me refiero al derecho de defensa, a la igualdad de las partes, al derecho de propiedad en un sentido laxo, es decir, que los pronunciamientos que judicialmente se vierten deben ser en bases a las normas vigentes, o sea, porque nadie puede ser privado de un derecho sino en base a un proceso y a las normas vigentes. Por lo tanto, esto es un aspecto, digamos, que hace a la finalidad pública que tiene el Estado que cumplir en el marco de un proceso judicial. Pero también hay que mirarlo desde el ángulo privado, porque las partes, los que están en conflictos, tienen el derecho a que el Estado les garantice la vigencia de esas garantías constitucionales en el marco del proceso. Por eso es que decimos que no tenemos solamente una finalidad pública, sino que también una finalidad que se manifiesta desde el ángulo privado. Bueno, continuando con el programa, con el desarrollo del programa, hay allí una distinción entre conflicto, litigio y controversia. Cuando hablamos de conflicto, el conflicto simplemente es cuando hay una puja de intereses que se manifiesta en el marco de la realidad social. Ahí estamos con un conflicto. Es cuando yo digo
quiero esta mesa y hay alguien de otro lado que dice, esa mesa es mía. O esta mesa me pertenece y el otro lado dice, no, eso no es cierto. ¿Mm? Entonces, allí vemos que hay un conflicto que se mantiene aún en el marco de la realidad social. Esto es lo que caracteriza precisamente al conflicto. Ahora bien, cuando ese conflicto, esa puja de intereses, se traslada al marco judicial, al plano judicial, dejamos de hablar simplemente de conflicto para pasar a hablar de litigio. Y la controversia es la efectiva discusión de intereses que cada uno manifiesta dentro del marco de ese conflicto. Es decir, hace a la fundamentación del conflicto. Es cuando yo digo, sí, yo le vendí tal vehículo, pero yo se lo vendí y usted no me pagó, o del otro lado dicen, pero usted no me pagó, pero usted se comprometió a entregarme un vehículo en tales condiciones y ese vehículo estaba en otras condiciones que no son las que dice el contrato, o bien supongamos un contrato en el cual haya estado viciada la voluntad de uno de los contratantes. Entonces hay vicios que hacen que invaliden ese acto y por lo tanto puede ser objeto de cuestionamiento. Entonces siempre ven allí ustedes como una puja, una efectiva discusión de intereses, que esto es lo que concretamente llamamos controversia. Es el nudo del conflicto y los fundamentos que sostienen precisamente esa discrepancia entre los contendientes, entre las partes del conflicto. Eso es básicamente, digamos, una noción preliminar de lo que constituye el conflicto, reitero, mantenido en el marco de la realidad social, el litigio que se produce dentro del proceso judicial y la controversia, que es la efectiva discusión de intereses que sostienen cada uno de los contendientes. Puede plantearse una situación particular, que ustedes lo van a encontrar también en la bibliografía que, reitero, está en la parte inferior del programa. Puede existir un conflicto con litigio, ¿no es cierto? O sea, el conflicto que llega al plano judicial, que primero se planteó en el marco de la realidad social, pero luego llegó al marco del juicio. Por lo tanto, tenemos un conflicto con litigio. Pero también podemos llegar a tener un litigio sin conflicto, porque muchas veces las partes creen tener un derecho e inician, promueven un litigio judicial y que realmente ese derecho no existe. O sea, ese derecho es decir, ese conflicto que se invocó para sostenerlo luego en el marco judicial no existía como tal. Por ejemplo, hoy quizás se manifiesta mucho menos, pero hace muchos años no se medían la ubicación de las propiedades satelitalmente como se hace hoy. O sea, hoy se determina la ubicación de una propiedad de una forma milimétrica. Antes no era así. No se podía hacer porque la ciencia no aportaba respuestas en ese sentido. Y muchas veces alguien creía que su propiedad llegaba hasta un determinado lugar. Y resulta que después, tomando el título y tomando las imágenes satelitales, se encuentra que esto no era así. Pero quizás en aquel momento, sin el aporte científico que hay hoy, promovió un conflicto, un litigio o un proceso judicial. Pero resulta que no había conflicto porque en realidad la ubicación de la propiedad estaba en otro lugar o no llegaba hasta donde él creía que llegaba. Entonces, también se puede dar esta situación que es importante destacar. Bueno, otro aspecto relacionado con las nociones preliminares del proceso, que es lo que estamos desarrollando hoy día como primera unidad, es empecemos con una somera descripción de lo que es el método de debate dialéctico. O sea, dijimos en un comienzo
¿qué buscábamos con el proceso judicial? Erradicar la fuerza ilegítima. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo? A través de un proceso judicial, un método de debate dialéctico que ponga a las partes en un pie de igualdad, en donde se garanticen todas las demás garantías constitucionales que hacen al debido proceso judicial. Entonces, tenemos que, teniendo presente todo ello, la norma nos informa cuál es o nos describe cómo debiera ser un proceso que garantice todos estos derechos que pertenecen a la persona. Y los procesos judiciales nacen con una demanda, continúan con una contestación previa notificación, previa verificación, por supuesto, de la admisibilidad formal de una demanda, y una vez que se materializa esa notificación de la demanda, puede aparecer la resistencia, se le va a dar la oportunidad al demandado para que ejerza su derecho de defensa, ¿no? Ahí volvemos a la garantía constitucional, se le va a dar un plazo que ya veremos, digamos, cuál es, porque esto varía de acuerdo al tipo de proceso de que se trate. Luego, agotada esta etapa introductoria, o sea, que incluye demanda, que incluye contestación, que incluye la articulación de algunas excepciones previas tendentes a subsanar algunos vicios que hubiera tenido esa demanda que se había promovido originariamente, o para ponerle fin al conflicto. En caso, por ejemplo, que no sea una materia judiciable o que se encuentre prescripta la acción. En fin, resuelto toda esa etapa introductoria, en el caso que se decida avanzar con el proceso, vendrá una etapa confirmatoria o de prueba, ¿sí? Donde las partes y los jueces pondrán el acento en lo que hace a las pruebas que se van a producir en el marco de ese conflicto, siempre garantizando el derecho de defensa, garantizando la igualdad de las partes, garantizando el derecho de propiedad en un sentido laxo, todo lo que hace al debido proceso legal, y finalmente vendrá lo que son los alegatos, que no se dan en todos los procesos, pero en general en la mayoría sí, y luego el objeto del proceso, que es el pronunciamiento judicial que pondrá fin a ese conflicto de intereses, o sea, la sentencia, el fallo, en donde el juez resolverá acerca de cada una de las pretensiones que hayan expuesto las partes en el marco de ese proceso judicial. Por lo tanto, digamos, someramente y como una primera aproximación a lo que describe lo que es un proceso, tenemos que decir que hay que ubicar estas 3, 4 etapas que son fundamentales. Demanda, la contestación de la demanda, luego viene la etapa probatoria o de prueba confirmatoria y luego alegatos y sentencias. Esto es, yo diría, como la columna vertebral de un proceso que, reitero, en el cual debe garantizarse todas las garantías que hacen al debido proceso legal. No hay un proceso judicial válido si no se resguardan, no se respetan todas estas garantías constitucionales. Por eso es muy importante, digamos, que resguardemos las mismas, porque si resguardamos las mismas, la sentencia que finalmente se dicte va a pasar realmente en autoridad de cosa juzgada material y nunca más podrá volver a discutirse acerca de lo que ya se discutió y resolvió en el marco de ese conflicto de intereses. También el programa, que lo tengo acá a mi izquierda y por eso me van a ver que ustedes, yo giro un poco mi cabecita hacia la izquierda porque estoy mirando cada uno de los puntos del programa y de la bolilla 1, habla del objeto del proceso. El objeto del proceso es básicamente, como les dije recién, la sentencia, o sea, solucionar el conflicto de intereses.
Ese es el objeto del proceso. O sea, ¿se acuerdan cuando en un comienzo dije que teníamos que erradicar la fuerza ilegítima? Bueno, y dijimos cómo, a través de un proceso judicial, proceso que culmina con una sentencia que es la que pone fin a ese conflicto de intereses. Ahora, ustedes tienen que tener muy presente que esa sentencia judicial, que es muy importante, por supuesto que es muy importante, debe también cumplir con los requisitos que la propia norma le exige al juez para que esa sentencia realmente sea un acto idóneo, judicialmente idóneo, y que pueda finalmente resolver al mismo y pasar ese pronunciamiento en la autoridad de cosa juzgada material. Esto implica para el juez la obligación de, más allá de las formalidades, de la fecha, la firma y todo lo demás, es muy importante que el juez allí haga un relato de los hechos, dónde está el conflicto de intereses. Eso visualiza para las partes que el juez ha leído en profundidad ese expediente y ha tenido la posibilidad de entender cuál es el conflicto que se ha planteado. Tiene que fundamentar la resolución que adopta, o sea, por qué acoge total o parcialmente una pretensión, por qué rechaza tal o cual pretensión. No resulta válido como acto judicial una sentencia infundada, una sentencia judicial que no dice o no da razones por las cuales resuelve de tal forma o de tal otra. Otro aspecto que el juez debe cumplir es aplicar la normativa vigente. O sea, no se trata de decir el juez resuelvo este conflicto de esta manera porque yo entiendo que es así y se acabó, sino que el juez debe sostener, debe fundamentar la resolución que adopta en base a la normativa vigente, no cualquier normativa, sino la normativa vigente. Entonces, esto también implica un deber ser para el juez. El juez también tiene que, en el pronunciamiento judicial, tiene la potestad de evaluar y resolver acerca de las presunciones y debe fundamentar cómo a partir de una presunción llegó a tal o cual conclusión. Entonces, son cuestiones que debe evaluar en la sentencia, pero no con un sentido discrecional, en el sentido de que el juez decir, bueno, yo interpreto que a partir de esta presunción voy a resolver tal cosa, sino que las presunciones que no son de jure, o sea, que no son presunciones de derecho, sino que son presunciones de hecho, para que el juez pueda luego considerarlas como elemento de respaldo para resolver de tal o cual forma, esas presunciones de hecho tienen que estar sostenidas en circunstancias que hayan sido debidamente probadas en la causa. Por ejemplo, o sea, una presunción que refiera a que una persona circulaba a una velocidad excesiva en el vehículo. Para que esa presunción que luego sirvió para la resolución en el conflicto verdaderamente sea correctamente tomada por el juez, tiene que ser basada en un hecho probado. Por ejemplo, que aparezcan las huellas de frenada de ese vehículo y a través de una pericia que determine que hubo 30 o 40 metros de frenada, lo cual exhibe que esa persona venía realmente a una velocidad alta, a una velocidad excesiva, ¿no? Entonces, esa presunción de hecho puede llevarlo al juez a la conclusión de que la persona venía violando las normas de tránsito en cuanto a que venía circulando a una velocidad superior a 80, 100 o 200, a 100 kilómetros, 120, como es en algunas de las rutas. Entonces, pero claro, estaba fundado en un hecho real y probado, que era la huella que estaba dentro de la carpeta asfáltica. Ahí ustedes ven un ejemplo de cómo debe
valorar un juez una presunción de hecho, no una presunción de jure o de derecho. Otro aspecto que los jueces pueden, acá sí ya como potestad, como facultad, es valorar la conducta de las partes. Esto ha sido introducido no hace mucho tiempo, es decir, antes no se valoraba básicamente el comportamiento de las partes en el proceso. Ahora sí se valora y los jueces tienen la posibilidad. No es lo mismo una parte que colabora en la solución del conflicto a una parte que obstaculiza el desarrollo del proceso y que luego se demuestra eso a través del análisis de toda la prueba rendida dentro del mismo. Eso puede ser valorado por el juez al momento de resolver el conflicto. También el juez tiene la obligación de determinar el plazo para el cumplimiento de la sentencia que dicta, ¿no? O sea, no es una cuestión que quede sujeta a la discrecionalidad de las partes. Tiene que determinar un plazo dentro del cual eso se va a ejecutar esa sentencia una vez que quede por firme, o sea, una vez que se hayan agotado todas las vías recursivas pertinentes. O sea, eso también tiene que estar. Debe resolver quién se hará cargo de todo lo que son los gastos del proceso, que hoy no son menores y no son solamente los honorarios de los abogados, que son las llamadas costas del proceso, sino que también incluye los honorarios de los peritos que hayan intervenido. Hoy las pruebas periciales han cobrado y tienen una mayor relevancia porque es el aporte de la ciencia al proceso, que digamos cada vez hay más actividad pericial en este sentido. Y eso obviamente son honorarios que hay que pagar y que integran las costas y que el juez tiene que resolver en la sentencia quién pagará los mismos. Adiciono a esto las tasas judiciales, las cargas impositivas que pudieran surgir a partir de ese pronunciamiento judicial. Entonces, si se cumple con todo esto, esa sentencia, el objeto del proceso, le pondrá fin al mismo y realmente no se volverá a discutir esa pretensión, no se podrá discutir nuevamente esa pretensión en otro proceso judicial. Y finalmente, en el programa estoy viendo acá que alude a los distintos tipos de resoluciones judiciales que se pueden ir dictando dentro del proceso. Efectivamente, en el proceso no es solamente la sentencia judicial, que está normada en el artículo 163 de nuestro ordenamiento procesal. Esa es una, que es la más importante, sin duda, de las que se dictan en el marco de un proceso. Pero no son las únicas. O sea, durante el proceso tenemos que pensar que se inicia con una demanda y termina con una sentencia. Pero en el camino se van dictando las distintas llamadas providencias simples, que son las que permiten que el proceso vaya avanzando de etapa en etapa. ¿Se acuerda que dijimos que había 4 etapas básicamente expuestas? Demanda, contestación, prueba, alegato, sentencia. Bueno, para que pueda ir avanzando ese proceso, para llegar a la sentencia, hacen falta actos judiciales que se llaman providencias simples, que son las que permiten que avance el proceso y no requieren fundamentación. Por ejemplo, corro traslado de la demanda, por ejemplo, abro apertura a prueba, por ejemplo, ordeno la comparencia de un testigo, de un perito para que declare, por ejemplo, pido que se llame para presentar los alegatos o pido que se llame autos para sentencia. Son resoluciones judiciales, decretos que no requieren fundamentación. Están normadas en el artículo 161, inciso A, de nuestro ordenamiento procesal. Pero también tenemos las llamadas sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias son aquellas resoluciones que estas sí son fundadas y que resuelven todos los incidentes que se van produciendo durante el proceso. ¿Por qué? Porque las partes básicamente lo que buscamos en el marco de un litigio, cualquiera sea, es garantizar el debido proceso legal. O sea, garantizar la vigencia del derecho de defensa, el derecho de propiedad, el derecho a la igualdad. Y cada vez que vemos que las actuaciones
que se están llevando a cabo no cuidan, no resguardan estas garantías, es muy factible que hagamos planteos de nulidad o recursos que se puedan plantear contra distintas resoluciones que vemos, observamos que no han respetado lo que se llama el debido proceso legal. Ese tipo de incidentes que se van planteando durante el proceso deben ser sustanciados, o sea, se le da la oportunidad a otra parte para que diga algo, ejerza su derecho de defensa y luego son resueltos a través de lo que llamamos sentencias interlocutorias. Sentencias interlocutorias, que estas sí son fundadas, deben ser fundadas, y los jueces tienen que expedirse también en relación a las costas de este incidente que van a tener una regulación especial, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que no tiene las exigencias de la sentencia definitiva, pero sí deben ser fundadas. Por eso que tenemos tres tipos, básicamente, de resoluciones judiciales que se dictan en el marco de cualquier proceso judicial. Por un lado, las providencias simples, que no requieren fundamentación, que solo apuntan a que el proceso avance para llegar al estado de dictar sentencia. Las sentencias interlocutorias, que son fundadas y que deben ser también dictadas en base al derecho vigente, pero no resuelven el fondo del conflicto, solamente los incidentes que se van produciendo durante el proceso. Y finalmente las sentencias definitivas, que son las que expliqué hace un momento. Las providencias simples, reitero, están en el artículo 161, inciso A, y las sentencias interlocutorias en el mismo artículo 161, pero en el inciso B, y el 163, las sentencias definitivas. Como verán, siempre es importante tener presente el código como marco de referencia para que ustedes puedan ir viendo y entendiendo de la mejor manera lo que implica, lo que importa o cómo se efectiviza este proceso judicial previsto para erradicar la fuerza ilegítima. Vamos a hacer un corte aquí y luego continuamos ya con la unidad